Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos grabando otra entrevista en Espacio Crea. Esta vez tenemos el honor de tener a nuestra invitada Verónica Aravena, que es psicóloga y arte terapeuta. Ella es chilena, pero vivió 40 años aproximadamente en Brasil. Así que tiene toda una historia de formación también en Brasil y ahora está de vuelta en Chile. Así que te damos la bienvenida, Verónica. Espero que disfrutemos de este espacio de conversación y poder conocerte y que nos cuentes tu historia como arte terapeuta, tu vida, lo que estás haciendo hoy. Así que te cedo la palabra y muy bienvenida. Hola Eduardo, hola a todos del Espacio Crea. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí hoy día, ¿no? Con ustedes en esta conversa. Muy feliz, de hecho muy feliz, ¿no? Como te decía, me encantan las historias, ¿no? Y es un privilegio poder contar, ¿no? Un poquito de nuestra historia, de lo que hicimos, ¿no? Por todo, ¿no? Donde caminamos hasta llegar. Y algo, ¿no? que es interesante, cada vez que uno cuenta su historia, uno la está elaborando, la está editando, la está ¿no? Junta pedazos, separa. ¿No? Mientras pensaba en esta conversa, decía, eso es lo que hacemos, ¿no? En el arte terapia. ¿No? Siempre no tenemos un grupo, tenemos ¿no? un cliente y él llega con su historia. ¿Qué necesita? También, ¿no? De alguna forma ser elaborada. Algo tiene, ¿no? Y en verdad todos tenemos. Si vamos a pensar todos de alguna forma, o estamos rotos, o tenemos alguna herida, ¿no? Todos tenemos algo y que, ¿no? Necesitamos cuidarlo, ¿no? Y qué suerte poder, ¿no? Hacer parte de este clan que cuida del alma, ¿no? Que cuida, ¿no? Como junguiana, yo soy junguiana, entonces hablamos que no, cuidamos del alma, trabajamos con el alma de las personas, ¿no? Más que con sujetos, ser humano, trabajamos con el alma, estamos a servicio del alma, ¿no? Eso es un poco. Interesante visión, porque yo lo entiendo también como un trabajo trascendente, que va más allá de la experiencia vital humana, sino que va probablemente a tu desarrollo más allá, con la trascendencia que tiene el alma, desde Ujú, esa comprensión, ¿no? sí. Y Verónica, ¿cómo llegas al arte terapia desde ser psicóloga, junguiana? ¿Qué te motiva a, a ingresar al ámbito del arte terapia? Primero, desde niña, no, yo soy no, fascinada por historias, me gustan mucho las historias. Y las historias son una gran herramienta, son una gran ayuda. Sí, no se habla del, ¿no? del tema de la lectura. Y hay una pérdida con un poco con la disminución de la lectura, porque las historias te ayudan para algo que es muy importante, es que la vida tenga sentido. Porque si vamos a pensar, sin eso, ¿cuál es el sentido de la vida? No, nacemos, nos pasan así una cantidad de cosas, algunas no buenas, otras, y ahí no, y ahí, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Entonces, tanto que una de las grandes crisis, ¿no? de las personas es la crisis de sentido. Entonces, las historias te ayudan, ¿no? Te ayudan con el sentido y te ayudan, ¿no? Porque de alguna forma te ponen, ¿no? Te fornecen pistas dentro de un mapa, ¿no? De lo que es la vida. Entonces, por eso, desde chica yo soy, bueno, una enamorada de historia, yo creo que por eso. eh, mi primer curso fue periodismo, entonces, bueno, porque no, por las historias y porque creía que no era necesario colaborar para que las personas se entendieran, no pudieran vivir en paz y matarse. ¿No? Ya simplificando, ¿no? Pero Y como no sabía mucho de la vida, me fui a estudiar filosofía también, ¿no? Dije, bueno, necesito entender, siempre fui muy curiosa, me encanta, ¿no? No quería saber, conocer. Entonces, y de ahí estudiando, ¿no? Y por eso, ¿no? Empecé a trabajar en una universidad, estuve trabajando 20 años en ella, fui muy feliz, ¿no? Con muchas historias, porque trabajaba en un curso de periodismo,
Pero en eso me doy cuenta de que falta algo, ¿no? De que el tema del conocimiento es una parte, ¿no? El tema ¿no? Es una parte de la historia. Y tenemos, bueno, un grave problema que es esta división, ¿no? Cuerpo y alma, que, bueno, el cuerpo lo desarrollamos y la mente no. No, el cuerpo lo ejercitamos y la mente no, qué sé yo, no. Y somos súper disociados. Entonces, de ahí me fui a la psicología, pero ya sabiendo, ¿no? Por las historias de que yo era ¿no? De aquellos, ¿no? Tipo particular, ¿no? De que, bueno, que es junguiana, que son los analíticos que trabajan con las historias, ¿no? Que trabajan con el sentido, que trabajan, por eso, bueno, con lo más profundo del ser humano. No, porque no hay varias, ¿no? En la psicología hay varias, ¿no? Hay varias líneas, cada uno trabajando, digamos, pensando en una cebolla, con algún círculo, ¿no? Y, y claro, y me doy cuenta, y también yo venía participando de muchas jornadas en grupo, muchos talleres en grupo, y veía cómo eso era potente, ¿no? Talleres, ¿no? O sea, de cuerpo, ¿no? De arte, de expresión artística, y veía cómo eso era, ¿no? Cómo eso me había hecho muy bien, decía, es esto lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces pienso que incluso más que psicóloga, es eso lo que, no, lo que me motivó, ¿no? A estudiar psicología también, es eso lo que quiero hacer, es eso, ¿no? Como quiero trabajar con la gente. ¿No? En la universidad siempre trabajé con grupos, pero quería otras herramientas más que el discurso, más que el bla bla. Entonces, por eso entro a la arte terapia y pensando que la palabra tiene muchos límites, ¿no? Y que el arte llega de una forma muy educada, muy respetuosa a lugares donde la palabra no alcanza, ¿no? A lugares, ¿no? Que son los lugares necesarios y siempre en el tiempo de la persona, no es en el tiempo que uno quiere, porque uno es la persona que uno va a tener su material, ¿no? Y es ella que lo que tiene que ver, ¿no? Y ese, no, por eso no, también soy junguiana, porque como junguiano no se interpreta nada, es la persona que tiene que ver su imagen, y por eso cuando arte terapeuta es la persona que tiene, ¿no? Que conversar con su trabajo, con sus imágenes, ¿no? Con su historia. Entonces, digamos, claro, ¿no? Con lo que le parece ahí de su historia ¿no? Y ahí, ¿no? Voy bien, que esta imagen que aparece, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Y para dónde vamos? ¿No? Porque, ¿no? Diferente ¿no? Del psicoanálisis que nos dice, mira el pasado, ¿no? ¿no? Los análisis miramos el futuro, ok, ¿y esta imagen para qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para dónde apunta? ¿Para dónde va? No, no buscar el sentido de la imagen, más qué es lo que desea en esa conversa con las imágenes. Entonces, eso es lo que me encanta. No, eso es lo que me encanta del arte terapia, ¿no? Eso también me encanta ¿no? De la psicología analítica. Excelente. Y me surge una pregunta o quizás una reflexión, porque para mí, yo creo que para todo el mundo siempre ha estado la pregunta del sentido, cuál es el sentido de la vida y también eh, si la vida tiene sentido en sí misma o uno elige el sentido de la vida o es una elección. O sea, yo le puedo dar sentido, a una misma experiencia, a una misma historia, yo puedo encontrar que mi vida no tiene sentido, pero quizás a esa misma experiencia yo le puedo dar un sentido. No sé qué opinas tú del sentido, de cómo uno encuentra el sentido. Una pregunta súper difícil probablemente, pero Ahí estamos hablando del misterio de la vida, ¿no? La pregunta que me hace es del misterio de la vida, ¿no? Hay cosas, ¿no? Que son misterios. Y no, pero claro, los eventos personales, ¿no? Grandes pérdidas, ¿no? Grandes, ¿no? Entonces, grandes rupturas, grandes, ¿no? La guerra, que no son eventos que no son vividos, ¿no? En lo personal como trauma, ¿no? Hablando un poco en el sentido del personal, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahí, ¿no? A veces nos quedamos paralizados en un evento, a veces ¿no? Nos quedamos. Y ahí, bueno, y pensar el sentido ahí es alguna forma en ese lugar de reelaborar esa experiencia, ujú.
no, de repente no hay cosas que no se encuentra un sentido. Claro, las pérdidas grandes, no, no hay forma de encontrar algún sentido, pero sí lo podemos, eso puede adquirir, no, alguna, no, alguna forma de ser entendida, ¿no? Algún entendimiento dentro de nuestra historia personal. Entonces, de alguna forma, un sentido, ¿no? Ahora, el gran sentido de la vida, ¿no? Eso, ¿no? Parece es de la línea de los misterios, pero, bueno, como, ¿no? Como junguiana, como analítica, ¿no? La idea que el alma transciende, ¿no? La idea de que el alma no, por eso no es el sujeto, no se trata del individuo, pero no el alma, ¿no? Esa idea, ¿no? Y que el alma es Pregunto también trascendente. pensando en que hace un tiempo vi una entrevista a un maestro yogi que me pareció interesante porque hablaba justamente del sentido de la vida desde su visión. Y claro, hablaba que cuando uno, pues, la manera más fácil de perder el sentido era poner el sentido en el placer, en la felicidad, en el gusto, porque era ponerlo en una parte, en una sola parte de la vida. Ujú. Y también ponerla en el crecimiento y en el desarrollo era ponerla en el sufrimiento. Y él lo que proponía, decía que se había sentido libre cuando decidió que el sentido de la vida, era el estar vivo. Y que desde esa visión podía aceptar tanto las vivencias placenteras o displacenteras como parte del sentido de la vida. Me pareció interesante postura en el fondo para no frustrarse en la vida, porque cuando uno tiene sentidos no sé, por ejemplo, el sentido de mi vida son la familia, los hijos, claro, pero si pierdes tu familia, si pierdes a tus hijos, si pierdes el sentido. Entonces me pareció como un lugar seguro, como decir, bueno, el sentido de la vida es la vida. En la vida, sí. Y esos eventos que pasan, sí, de forma alguna el sentido puede estar, ¿no? En las cosas. Mm, Siento que una de las cosas que uno tiene que aprender, una de las tareas de la vida es aprender el desapego, porque exactamente, ellos parten y nosotros también vamos a partir. exactamente. En, ¿no? La seguridad que tenemos es la muerte, ¿no? Es la transformación. Ujú. Entonces, bueno, yo soy espírita, entonces creo que la muerte es apenas un pasaje, ¿no? A otro lugar. Pero, y pensar la vida me gusta ¿no? El mito indiano, ¿no? De que habla de, ¿no? Brahma, ¿no? Krishna, Shiva, ¿no? De que hay un momento para todo, hay momentos de expansión, hay momentos de destrucción, de vuelta, entonces sí que la vida es eso, la vida es ese movimiento. Exactamente. No hay mucho, así, no hay que no buscarle donde no está. Por eso es de la línea de los misterios. Y ahí me gustan los griegos que tenían sus misterios, ¿no? Los misterios ¿no? Eleusino, los misterios ¿no? Del Renacimiento, los misterios, y de alguna forma, sí, no pensamos en el sentido. Yo creo que no, si hay algún sentido, si estamos en esta vida, es porque necesitamos renacer. Ujú. De alguna forma todos necesitamos renacer, todos necesitamos nacer y morir N veces en vida, porque cada etapa del crecimiento es una muerte. El adolescente, bueno, para que el adolescente no llegue, tiene que morir el niño, después no, el adulto, tiene que morir el adolescente, si no se va a tornar un adulto, que es lo que nosotros vemos. No, gente no, mayor no es el tema del espíritu juvenil, es que bueno, se comporta como joven. No es que no está, no salió de la etapa adolescente, sin llegar a la madurez. Entonces, hay que, ¿no? Los que se casan quieren seguir comportándose como solteros. Entonces, hay una muerte, tiene que haber cuando no nace un niño, bueno, que es una etapa muy difícil. No, ya ahora soy padre, ya no soy más hijo.
La porción hijo que quiere que mi papá me solucione las cosas también tiene que morir. Sí. Entonces, es eso el tema. Y, no, y nuestra sociedad, como trabaja con pocos rituales de pasada, no Ujú. entendemos eso de que, porque los rituales permiten que uno no entre en otro tiempo. Los antiguos tenían eso, ¿no? O entonces en algunas comunidades no, autóctonas tienen eso de que ¿no? Para entrar en una otra etapa hay que pasar por un ritual. Eso es importante, los rituales son importantes. Sin duda. Ahora todo sigue. ¿Qué aportes puedes ver tú desde el arte o el arte terapia en estos rituales, por ejemplo? Hay mucho, porque ¿no? ¿Con qué trabajamos? ¿No? En arte terapia, trabajamos con la materia, ¿no? Aunque sea incluso la materia puede ser nuestro cuerpo, pero trabajamos. Entonces, ¿no? Es totalmente ¿no? ligado, vinculado ¿no? al arte terapia, ¿no? Porque nosotros trabajamos con la materia, Mm. aunque no, incluso puede ser baile, para ahí somos nosotros la propia materia. Entonces, eso está totalmente no ligado. Y yo pienso, más que eso, que el arte terapia es algo muy antiguo. Las formas, ¿no? Las formas antiguas de sanación son arte terapéutica. Sin duda, sí. Por eso lo ¿No? La preguntaba forma, también, porque había muchos ritos también en torno a las pinturas rupestres o el uso de los tambores, que son ritos marcados por un lenguaje que estamos rescatando de alguna manera desde el arte terapia, sí, que sí. parece muy nueva, Hay una, pero es prehistórica en el fondo este lenguaje. hay una historia que me gusta mucho, que la escuché de una italiana, Alessandra Belloni, Ujú. y ella hablaba del origen de la tarantela. Y ella decía que era el baile de la tarántula. Cuando, ¿no? En aquellas localidades mediterráneas, ¿no? De repente alguna joven aparecía enloquecida, atarantada, y que muda, chocada, en estado de shock, muda, bueno, no, bueno, ¿qué le había pasado? No, había sufrido algún abuso sexual, alguna violencia sexual, y ella no podía comunicarla, porque ¿quién practicaba la violencia sexual? Alguien de la familia, no algún tío, cuando no el propio padre familia, entonces no se podía hablar, no se podía hablar sobre eso. Ella quedaba ¿no? en shock. Las, ¿no? Las otras mujeres ¿no? del clan, de la familia, sabían lo que había pasado, intuían lo que pasaba, entonces hacían rituales que eran el baile de la tarántula, la danza de la tarántula, de ahí la tarantela, de ahí viene el nombre tarantela, y que era ¿no? Justamente con cantos, con tambores, y ahí promovían estos rituales, y que eran rituales de sanación, y que son rituales arte terapéuticos. Entonces uno va a ver, bueno, el origen de la tarantela tiene que ver, y tantos otros, ¿no? Tantas otras danzas tienen que ver con ¿no? Formas de sanación, formas rituales, y, ¿no? Porque el arte cura el alma, el arte cura el espíritu. No es la mente que va a curar, ¿no? A una persona con por ejemplo, con TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. No, bueno, ella ya sabe que ya se ha lavado las manos, no recién se lavó las manos. Pero ¿por qué necesita lavarse? Entonces no pasa por la mente, pero sí puede, el arte puede ayudar con los traumas, puede no y ayuda, ¿no? Pero ayuda cómo? Sustituye un mito por otro, sustituye, elabora, entonces edita una historia. Por eso las historias necesitan ser editadas, recontadas, y el arte nos permite eso, Ujú. permite, ¿no? Que reelaboremos, cortemos, resignifiquemos y pensar otros caminos, pensar, ¿no? Permite construir nuevos puentes, imaginar nuevos mundos, imaginar, desear, y algo que es muy importante, ¿no? ¿No? Que es el tema del amor, permite enamorarnos de otras cosas que siquiera no sabíamos que existían. Entonces es algo que es súper importante, porque la vida necesita de amor, Sin duda. Y de amarnos a nosotros también. justamente. Gran parte de la elaboración y del
de la recuperación de los traumas, de los dolores, pasa por volver a amarnos, querernos, cuidarnos. Verónica, y nos puedes contar un poco, quizás alguna experiencia tuya como arte terapeuta o las temáticas que has abordado, que has trabajado? Ah, sí, sí. Allá en Brasil, porque yo volví el año pasado a Chile, entonces gran parte de mi experiencia profesional ha sido en Brasil. Allá en Brasil desarrollé algunos trabajos con grupos que me parecieron muy lindos. Uno de ellos lo hice antes de la pandemia, entonces fue totalmente presencial con un grupo de adolescentes con cáncer en un hospital. Ellos, en verdad, era al lado del hospital porque venían, bueno, pacientes de varias regiones de Brasil y se quedan en una casa de acogida, pero sí casos fuertísimos. Y bueno, entonces empezamos a hacer este trabajo. Ellos tenían varios, ¿no? Varios otros profesionales, ¿no? Y yo me dediqué a eso. Y fue una experiencia muy bonita porque ahí uno ve, bueno, que eran jóvenes, eran adolescentes. Ujú. Entonces, pero claro, ¿no? Con problemas, con temas serísimos. Pero ahí se trabajaba con él, con la persona, ¿no? Y claro, ellos podían, ¿no? Trabajar su dolor. Me acuerdo un día llegaron todos, ¿no? Furiosos, llegaron todos, ¿no? Mal. Y llegan y dicen, bueno, uno llega y quiere, no, tengo ganas de matar a alguien hoy día. Ok, bueno, había llevado mucho papel, ¿no? Mucho diario. Tenía muchos días, le dije, vamos, excelente. Ahí le dije, vamos a hacer, eran varios, hagamos una votación, ya, votar, sí, todos querían matar a alguien ese día, excelente, vamos a hacer un monstruo, no, vamos a hacer, ok, no, construye la cosa más odiosa, lo que tú quieres matar. Y fue una experiencia tan linda, me acuerdo, porque no, al final me acuerdo que una dice, no, pero no lo voy a matar si esto soy yo. Ella había construido, conoce un monstruo y el monstruo le fue quedando. Ella, ¿no? Era una chica, bueno, la que llegó y puso el tema, había recién perdido un brazo. Entonces, y el monstruo lo dejó sin brazo. Entonces, ella decía, no lo voy a matar, me voy a quedar con él, porque este soy yo. Entonces, sí, fue una experiencia tan fuerte, tan linda. Y pena que ahí vino la pandemia y eso no, se acabó, no pudimos continuar. Entonces, me acuerdo así que con mucho de cariño de ese trabajo con, ¿no? Con los chicos y las chicas. Otro trabajo que me gustó mucho, que ahí no, fue durante la pandemia, fue un trabajo también con adolescentes, que era, pero con niñas, con mujeres. Una jornada del héroe, porque Ujú. estaba en pandemia, imagínate, primer año, mucho susto, mucho miedo, bueno, esto, ¿no? En las noticias, todo, ¿no? Solo se hablaba de muertes, de muertos, no había para dónde, no había vacuna todavía, entonces muy fuerte. Y entonces, no, pensé, para estos tiempos, ¿qué es lo que es necesario? Solo, bueno, para sobrevivir es cosa de héroes. Ujú. Como a mí me gustan los mitos, bueno, esa es la ventaja de ser simbólica. Entonces ya, como a mí me gusta, ya, bueno, conversando con amigas que eran profesores en escuela, dije, ¿y si hacemos bueno, un trabajo? Ya listo, Verónica. Y lo hicimos no lo hacíamos, no, fue mi primer ingreso aquí en las plataformas online, qué sé yo. Entonces hicimos no, con chicas. Y también, ¿no? Fueron 2 años, ¿no? El primer año de la pandemia, si no me equivoco, 2020, después 2021, ¿no? Y después eran dioses y héroes para, ¿no? para adolescentes. Entonces fueron trabajos muy lindos. Sí, los grupos se cambiaban, que si yo venían un día, otros, pero adolescentes son así. Pero Ujú. fue muy lindo. A veces llevábamos un plan y las chicas llegaban con otros temas y bueno, vamos a lo que tenemos. Entonces fue un trabajo muy lindo, duró 2 años, así, los héroes para atravesar, porque decir, los mitos te permiten eso, te permiten herramientas, te permiten ideas que te fortalecen Ujú. y tú puedes atravesar, navegar, porque no hay forma, todos los héroes no han pasado por mil y una,
Entonces, eso nos permite hablar del dolor, de la tristeza, de la pérdida, ¿no? Nos permite hablar de las ansiedades, cómo lidiamos con eso. Entonces, los mitos te ayudan, ¿no? Otro que me gusta, que también fue en Brasil no hubo lockdown, entonces podíamos no circular de alguna forma. Ajá. Entonces, un grupo bueno, un grupo que venía con un trabajo espiritual me pidió un trabajo de autoconocimiento. Entonces llegamos, bueno, ahí conversamos y yo les propuse que hiciéramos un trabajo alquímico, ¿no? Ujú. Tomando, bueno, Jung tiene muchos escritos sobre la alquimia. Él fue un gran erudito, no fue un gran, más que erudito, fue una persona con mucha curiosidad. Curiosidad por tratados antiguos, por, ¿no? Mitos de todos los lugares del mundo, y estudió mucho alquimia. ¿Por qué? Bueno, él se da cuenta que la alquimia, esa transformación del plomo en oro, no estamos hablando de la transformación de la materia, no, estamos hablando de una transformación interior. Entonces, que no, los tratados de alquimia Ujú. describen lo que son las transformaciones que deben, ¿no? ocurrir dentro del sujeto, dentro de la persona. Ujú. Y entonces, de alguna forma, ¿no? La alquimia te forma en ese un percurso, un método. Bien, lo que nosotros hicimos fue, por ejemplo, trabajar la fase de la alquimia, ¿no? El negro, el blanco, el rojo, ¿no? Un poco simplificando, ¿no? El nigredo, la fase negra. Es cuando una persona está, digamos, ahí en el fondo, el pozo, cuando está en un hoyo, ¿sí? ¿No? Que Ujú. después ve una luz, la fase de blanco, ya listo, ya salí de allí, vi la luz. Pero cuando los alquimistas y yo decía, no se trata no se termina ahí, hay una fase, la fase, lo blanco. La persona no tiene sangre, no tiene amor, necesita un tercer momento, que es el rubé del rojo, que es el momento del amor. Entonces, por ejemplo, hice esa jornada alquímica con este grupo, que era una jornada de autoconocimiento, pero bueno, en eso, ¿no? En esos momentos. Entonces, que ese fue otro trabajo que sí me encantó hacerlo. Entonces, y también he hecho otras cositas, que no vamos a trabajar con grupos de madres, grupos, ¿no? Personas, mujeres en situación de violencia, pero es en otros tiempos. Es un poquito de las cosas, por dónde han dado, ¿no? En mi camino como arte terapeuta. Ajá. Y una pregunta que a lo mejor ahí en vez me la puede responder, pero ¿qué proyectos tienes? ¿Tienes alguna idea? Porque estás llegando a Chile hace un año, me imagino que tienes algunas ideas o algo. ¿Cómo te visualizas en tu trabajo como arte terapeuta? Me encantaría seguir en trabajo con grupos. Me encantaría, como por ejemplo, volver a hacer estas jornadas alquímicas, me encantaría, o otras, ¿no? Me encantaría, ¿no? De alguna forma trabajar, ¿no? En esa línea, ¿no? Trabajar con jornadas arquetípicas en el sentido de o jornadas del héroe. Me encanta con adolescentes o incluso con adultos, porque de verdad todos nosotros estamos en una jornada heroica, ¿no? Me gustaría, ¿no? Eso, no sé, me encantaría trabajar con sueños. Mm. Me encanta la materia de los sueños, me encantaría tener grupos de sueños. Sí, me encanta soñar así, pero entonces yo sueño mucho. Entonces me encantaría poder, ¿no? trabajar con grupos de sueños, ¿no? Para trabajar los sueños. Porque también es eso importante, las personas necesitan soñar, Sí. ¿no? Necesitan, bueno, entender su sueño y también el del sentido del soñar, imaginar, soñar, desear, trabajar con eso. Entonces me encantaría trabajar con grupo. Más que la clínica, estoy ahora en este momento, estoy, ¿no? En una consulta, en un consultorio, ¿no? estoy trabajando, Ujú. pero me encantaría trabajar con grupos. Eso yo creo que es algo que me hace falta. No hace mucho tiempo que no hago y me hace falta, me hace falta. Y dentro de esta perspectiva, ¿no? junguiana, y yo creo que a mí me nutre mucho. Ujú. ¿No? Me nutre mucho, ¿no? esa perspectiva que, ¿no? que es enorme. Así, yo conozco una puntita, no conozco, ¿no? Hay mucho que conocer. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que me gustaría. Esos, digamos, son mis sueños. Son mis sueños. Entonces, estoy un poco ¿no? aterrizando aquí todavía, ¿no? Y estoy buscando.
¿no? Lugares donde poder trabajar, ¿no? Y soñar juntos, porque yo creo que de eso se trata. Nada tiene sentido si nos quedamos solo con eso. No todo tiene que ser compartido, no todo tiene que ser, no, las alegrías de la vida, ¿no? El amor, todo eso yo creo que no, hay que compartirlo. No, no es algo para, ¿no? ¿Qué es lo que uno se lleva de la vida? ¿No? ¿Qué es lo que, no? sin duda. Entonces yo creo que es eso. Y en eso por ahí estoy pensando, estoy viendo lugares, viendo posibilidades. Verónica, y otra pregunta, si alguien te quiere contactar de esta entrevista y dice, oh, quiero conocer a Verónica, a lo mejor te quieren presentar algún proyecto o quieren pedirte si puedes hacerles terapia, ¿cómo te pueden contactar? Yo estoy en el Instagram, Ajá. creo que es Verónica Aravena Cortés, creo que es eso, pero no me Ya. acuerdo mi Instagram. Lo vamos a confirmar y lo vamos a escribir después Ahí le escribo. Yo creo que eso es el canal más fácil hoy día, yo creo que es el Instagram. No, las otras tengo que volver a pensar en los otros canales. Yo creo que es el más fácil para ahora. Perfecto. Verónica, te quiero agradecer esta entrevista. Me encantó conocerte, me encantó escuchar todo lo que has contado. Me alegra mucho que nos conozcamos recién, porque es primera vez que hablamos. eh, y te invito a seguir participando con nosotros en ideas. También nos gusta mucho trabajar en grupo con otras personas y ir nutriéndonos en el fondo de conocimiento, de experiencias. Y te doy las gracias por este espacio, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia. Bueno, gracias a ti por este espacio, ¿no? Gracias a ti por, ¿no? por la oportunidad y por no volver, como te decía, volver a esa trayectoria, porque de alguna forma nosotros también vamos, que es algo importante, no poder hacerlo, ¿no? Editar nuestra propia, ¿no? historia. Entonces, como ha sido un año de mucha transformación, entonces fue muy lindo, ¿no? Entonces, por eso te doy, ¿no? a ti las gracias, al espacio por esta oportunidad también de conocernos. Muchas gracias. Bueno, muy feliz de estar aquí. De nada. ¿Mm? Y yo creo que también quizás algo que motiva este espacio es, yo creo que para unos hace bien contar su historia y para los demás también nos interesa mucho saber la historia de otras personas, de cómo han llegado, cómo han estado, qué han hecho, qué ven, quizás de caminos que uno está interesado en recorrer o que se pregunta cómo será la vida, quizás desde el tema que nos convoca, que es el arte terapia, pero desde ahí también está la vida humana, las historias, las experiencias, los sentidos de las vidas, y eso para mí es muy interesante. Ujú. Es interesante pensar que sí se puede. A veces uno está en la duda, ¿puedo o no puedo? Ujú. ¿No? ¿Cómo me voy a cambiar? Si tengo una carrera aquí en esto, no soy ingeniero, ¿cómo me voy a cambiar al otro? Y sí se puede. Si uno ve otros, no, otros lo hicieron, entonces sí se puede. Porque es eso, la vida tiene que tener sentido para mí. Si, no, Sí. si eso que estás haciendo ya no hace sentido, tienes que hacer ese cambio. Qué buen punto. Para nosotros, en algo concreto, nos ha pasado que dictando formación de arte terapeutas o arte terapeutas, muchas veces, claro, uno dice la persona que se va a formar como arte terapeuta tiene que venir de las artes, tiene que venir de la psicología, de la educación o de los distintos ámbitos, pero nos han pasado que hay personas que vienen, por ejemplo, desde la agronomía, desde la ingeniería comercial, y que quizás desde un prejuicio uno podría decir, no, esta persona no está capacitada o no tiene la formación, pero cuando uno ve las entrevistas y hace la entrevista personal, está esa semilla que tú estás diciendo, que es, quiero cambiar de vida. Me di cuenta que este camino el que he recorrido hasta ahora no me ha dado el sentido de la vida que yo quiero, o no ha sido suficiente, y esto me motiva a hacer este cambio radical muchas veces de vida. Y que uno se ve también en la situación de decir, ¿por qué yo le voy a cerrar las puertas desde mi comprensión? En el fondo digo, no calzas con esto, adelante. O sea, si eso es lo que tú estás buscando y podemos aportar en ese proceso,
bienvenido sea en el fondo ese cambio. Es eso, de alguna forma es eso, ¿no? Y qué bueno que puedes hacerlo, de ser, no, porque no tienes la formación en esto, pero la vida no es eso, la vida no es transformación y nosotros no predicamos el arte, ¿no? El trabajo en el arte para que las personas se transformen y si ella encontró que su vida no le hacía más sentido, necesita ir a otro lugar. ¿Cómo se lo vamos a impedir? Exacto, ¿Cómo vamos a decir, no, fíjese que usted no puede porque no tiene tal y cual formación? exacto, No, entonces, qué bueno. ¿No? Y es eso, y yo creo que para eso estamos. Y por eso también sirven las historias de vida. Dice, mira, se puede cambiar. exacto, No, no la carrera que se eligió a los 20 años no puede ser una prisión, no puede ser una cárcel. exacto. Es un punto de partida. Era verdadera en aquel, me equivoqué, no era verdadera en aquel momento, con lo que conocí de la vida. Después empiezas a conocer otras cosas y te descubres, y eso es lo bueno, descubrimos nuevos mundos, nuevas posibilidades, y nos Exacto. vamos a otros lugares. Entonces, Exacto. Verónica, vuelvo a agradecer. Estamos llegando al final de la entrevista. Podemos hacer otra, porque yo creo que hay muchos temas interesantes de qué hablar. cuando quiera. Y, y nada, les doy las gracias también a todos quienes han visto esta entrevista. Espero que la hayan disfrutado como la he disfrutado yo. Y las esperamos y los esperamos para una próxima entrevista, quizás con Verónica, quizás con alguna o algún arte terapeuta. Así que un abrazo, Verónica. Otro gran abrazo, ¿no? Un saludo a todos, ¿no? Los amigos, ¿no? Entonces, y muchas gracias, muy feliz de haber compartido un poco con ustedes, contigo y con todos los que van a asistir. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao.